ya está encima. La Navidad, ¿verdad? Este misterio del nacimiento de Jesucristo, el Salvador, la luz del mundo, ha nacido. Pues contemplamos cómo la Sagrada Familia se encamina hacia ese momento, hacia el nacimiento de Cristo en Belén. Y cómo van subiendo. Porque se trata de subir. Para llegar allí hay que subir. Dice Lucas 2, el versículo 4, dice, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, o sea, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? En Belén. Bien, pues esto sucedió. Bueno, subieron hasta la montaña, hasta Belén, la montaña de Judea, desde Nazaret, desde el lago, junto al lago, el mar de Galilea, hasta allá arriba, la montaña. Subidas y bajadas, claro, porque todos son montañas, hay que subir, luego a veces bajar para subir más, hasta llegar allá arriba. 25 de diciembre, el nacimiento del Salvador. Qué curioso, ¿verdad? Cómo el mundo, inspirado por el príncipe de este mundo, odian a Cristo. Y odian especialmente la cruz, pero también el nacimiento de Cristo. Y como muchos dicen cuando llegan estos días, no nació un 25 de diciembre, no puede ser, eso está mal, nacería en otra fecha. Pero bueno, da igual, ¿no? Pero no nació el 25 de diciembre. No, y es que los romanos tenían un culto pagano al Sol Invictus y eso era en esa fecha y luego los cristianos lo copiaron y pero eso, o sea, para paganizar, para diluir la fe en el nacimiento del Salvador, el único Salvador, incomparable en todo, único, único, nadie como Él, único Dios vivo y verdadero, único que se encarnó, único que murió por nosotros en la cruz. Lo quieren diluir, borrar, ¿verdad? Niegan que fuese un 25 de diciembre porque no quieren aceptar que Cristo, nuestro Salvador, Dios y hombre, nació verdaderamente, históricamente y realmente para salvarnos. Pero qué curioso, con ese argumento falaz, varios argumentos falaces, como es todo lo del enemigo, que es embustero, que es falso, que es traidor, es mentiroso, mentiroso. ¿Eh? Pero claro, los ignorantes a veces caen, ¿eh? Pican el anzuelo de los embustes del diablo, les confunde y les quita la esperanza, ¿eh? Les quita la fuerza de la salvación que tienen al alcance en Cristo. Eso es lo que quiere el diablo. Y esos embustes es que se desmontan fácilmente porque es mentira que ese culto pagano al Sol Invictus fuese primero. No, es posterior a la celebración cristiana de la Navidad y además ni siquiera es exactamente en esa fecha. Pero primero niegan que fuese un 25 de diciembre y luego, además, como hace todo el diablo, que es mentiroso y por tanto contradictorio, ¿no? Saca versiones así como un abanico. A ver, ¿con cuál engaña este, aquel otro? Embustes en metralleta, en cadena. Y ahora, primero niega el 25 de diciembre y luego dice, no, pero es que el 25 de diciembre nacieron muchos dioses, o fundadores de religiones. Y empieza a hablar que si Zoroastro, que si el Buda, que si el no sé qué, que si el dioses griegos, romanos. Bueno, salen treinta y tantos, yo qué sé, una barbaridad. Mentira, 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 pero la gente se lo traga. Todo eso es falso. Pero cómo se ve el odio satánico a Cristo y al nacimiento del Salvador, ¿verdad? Pero lo cierto es que aconteció, es un hecho histórico. Además que el Evangelio nos lo narra. El Evangelio nos narra hasta la fecha del nacimiento de Cristo. Está un poco escondido, pero está ahí.
para buscar un poquito, nada más. ¿Cómo lo narra? Pues muy fácil. ¿Cuándo ocurre el nacimiento de Cristo? 6 meses después del nacimiento del Bautista, ¿verdad? De Juan. Y el nacimiento del Bautista, ¿cuándo ocurre? 9 meses después de su concepción. ¿Y su concepción cuándo ocurre? Pues unos poquitos días a continuación, después de que el arcángel San Gabriel se aparece a Zacarías, el padre de Juan, cuando Zacarías ejerce de sumo sacerdote del turno que le tocaba en el templo de Jerusalén. Y sabemos las fechas en que eso ocurría, con lo cual, sumando y sumando, llegamos en total al nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. O días arriba, días abajo, ¿verdad? Pero coincide la fecha perfectamente. Pero la realidad es que el mundo no quiere que Cristo nazca, quiere fiesta, sí, fiesta, pero quiere creer en cualquier cosa menos en esto. Y la verdad es que el hombre necesita humillarse, abajarse. Y al que se abaja, al que se humilla, al que acepta la verdad, al que se abre a la realidad, es Dios que nos ha venido a visitar, Dios lo ensalza, Dios lo eleva. Subió José con la Virgen María encinta. Subieron y mucho, porque Nazaret está pues al lado del mar de Galilea, y el mar de Galilea está a 212 metros bajo el nivel del mar. ¿Eh? O sea, ¿cómo es posible eso? Pues sí, porque esa tierra es la más baja de la tierra. El lugar más bajo de la tierra está en el Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán, que viene de allá, de las aguas del mar de Galilea. El mar de Galilea está un poquito más alto, el Mar Muerto está más bajo, 400 y pico metros bajo el nivel del mar. Pero todo eso es una gran depresión, es un valle profundo que está bajo el nivel del mar Mediterráneo, claro, muy abajo. Y desde ahí abajo empiezan esa subida, desde Galilea hasta las montañas de Judá. Y esas montañas de Judá, donde está Belén, por ejemplo, Belén a 765 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Que es una subida de unos 1000 metros casi, 1000 metros de subida, pero que como es para arriba y para abajo, pues en total todas las subidas sumarían mucho más. Pero esta es una. Unos meses antes vemos a la Virgen subir también a la montaña de Galilea para ir a casa de Isabel y Zacarías, ¿verdad? Lucas 1:38. Dijo María al ángel en la Anunciación: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. ¿Y qué ocurre a continuación? En aquellos días, dice el texto, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, a casa de Isabel. Es decir, que también vemos aquí, a continuación de la concepción de Jesucristo, pues el anuncio del ángel, vemos que la Virgen sube también a esta montaña. Y en otros momentos, no solo por las fiestas, sino finalmente para acompañar a su hijo hasta el Gólgota, hasta la cruz. La Virgen lo acompaña, sube con él. Vemos cómo hay un encuentro en lo oculto, en Nazaret, un encuentro en que Dios visita la humildad de su sierva. Viene la luz de lo alto, viene hasta la profundidad de nuestra realidad, de nuestra naturaleza humana. Porque ahí estamos representados todos en la Virgen. Ella la primera llamada, pero todos somos llamados, buscados por el amor de Dios en nuestra pequeñez, nuestra bajeza. Nosotros sí, en nuestro pecado, ella no. O sea, nosotros más abajo, ¿verdad? Y Dios nos busca. Pero ahí está la respuesta del hombre. Y esa respuesta por la fe de acoger la palabra de Dios, que se haga vida en nosotros, por la fe, nos tiene que llevar a responder y a seguir al Señor.
Y Él nos guía y nos lleva por un camino hacia arriba, nos eleva, nos lleva por caminos que nos da pies como de gacela, dice la Escritura, para subir, para subir a las alturas, para escalar los riscos del conocimiento de la verdad, del amor de Dios, de la revelación del Señor, del gozo que se revela en aquel que responde, que acoge la verdad y responde. Es, por tanto, el fruto de la fe que obedece, la fe que acoge la verdad y que se ofrece, el hombre que se ofrece a servir al Señor como la Virgen, la esclava del Señor. Y eso trae por resultado un fruto que da gloria a Dios. En el encuentro con Isabel, momento de gozo, de luz, encuentro gozoso, lleno del Espíritu Santo por todas partes, precioso. ¿Eh? ¿Y qué ocurre? Pues que esto viene como consecuencia de subir con prontitud, subir. Es decir, la esperanza de ese encuentro, el gozo de llevar a Cristo, ya está iluminando al mundo desde el vientre de su madre, ya está iluminando, ya está trayendo la paz, la salvación, el gozo, la verdad. Y sube, y sube. Esto es un esfuerzo, ¿verdad? Una subida, pero trae un fruto. En el nacimiento de Cristo, en Belén, pues lo mismo. Todos lugares próximos. Estamos hablando de esas montañas de Judá. Belén, la casa de Zacarías, Jerusalén, el Gólgota, todo próximo. ¿Qué ocurre? Pues que llegan hasta Belén y allí nace el Señor. Y es otro momento de manifestación de la luz que ha nacido, de Cristo, la luz del mundo, de gozo, de alabanza a Dios, de glorificación poderosa. Los ángeles se manifiestan, la multitud del ejército del cielo, ¿verdad? Y el gozo de los pequeños que conocen al Salvador, de los pastores, de los magos de Oriente, de la Sagrada Familia especialmente. Momento de luz, de gozo, pero que ha venido como consecuencia de acoger lo oculto con fe. La verdad que es Cristo lo que Dios ha hecho, ha sembrado en el corazón de los que Él ha llamado y que han respondido y han subido en obediencia hasta que se produce esa manifestación. Estas subidas nos recuerdan los Salmos 119 a 133, que son los salmos llamados de las subidas, en que el pueblo canta a Dios con la esperanza de llegar a Jerusalén, de llegar al templo, es decir, a la morada de Dios. Y esta es la morada definitiva de Dios entre los hombres, el Emmanuel, Jesucristo, ¿verdad? Dios ha habitado entre nosotros. Ese encuentro ya se ha producido de verdad. Y estas son las subidas. Esa esperanza es la que nos trae la Virgen, que sube, ¿verdad? Para llevar a Cristo, ofrecer a Cristo al mundo. Sube hasta Belén y sube hasta el Gólgota para ofrecer al Salvador a la humanidad, la luz del mundo, esperanza de los hombres, luz del mundo. Por tanto, ella es madre de la esperanza, porque es madre de Cristo, madre de la esperanza. La esperanza que vemos que tiene cumplimientos, ¿verdad? Llega esa manifestación en la casa de Zacarías e Isabel, llega esa revelación en Belén, el nacimiento de Cristo, y llega esa manifestación también que parece contradictoria en la cruz. Pero ahí se muestra más perfectamente que la Virgen es madre de fe y madre de esperanza, que lleva y acompaña a su hijo hasta la misma cruz esperando la victoria. Y en la cruz sabe que está derrotando a Satanás, que su sacrificio no cae en saco roto, sino que es poderosísimo y va a traer un fruto abundante. Y está allí como corredentor al pie de la cruz, también madre de la esperanza, esperando que esto traiga un fruto grande, no solo para aquel tiempo, sino para todos los que vendríamos después, para todos los pueblos, para todo el mundo, para toda la historia, porque la cruz atraviesa el tiempo y la geografía. Y ella está allí, viendo, contemplando no solo a su hijo, sino el fruto de ese sacrificio y la victoria de la cruz.
claro, que se completa con la resurrección, allí mismo en Jerusalén. Por eso vemos, contemplamos en este camino a Belén a la Virgen como madre de la esperanza. Dice Lucas 8:15, cuando habla el Señor de la parábola del sembrador que salió a sembrar, que habla de semillas que cayeron aquí y allá, ¿verdad? Dice, lo que cayó en tierra buena son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. La Virgen es la que acogió la palabra especialísimamente, la palabra hecha carne en ella misma, porque se ofreció a servir a la palabra de Dios. Y aquí hágase en mí según tu palabra, y aquí la esclava del Señor, con corazón bueno y recto. Y dio fruto abundante, completo, al máximo de la capacidad que Dios le concedió, que es completa, porque une su corazón al de Cristo. Por tanto, es de capacidad total. Para dar fruto, dice aquí, dan fruto con perseverancia. Esa perseverancia se demuestra en la prueba. La fe es probada, pasa por pasos. Y esos pasos están ahí, en esas subidas, en ese acompañar a Cristo para mostrarlo, hasta que la esperanza se completa, se manifiesta. Y se ha manifestado ya la salvación del Señor, pero todavía queda que el Señor regrese y establezca su reino. Por tanto, nos queda todavía acompañar de la mano de la Virgen, la madre de la esperanza, la victoria completa del Señor. Aguardamos, es una subida, nueva subida, porque dice que iremos al encuentro del Señor en los aires. Luego eso, más subida que eso, ¿verdad? Subida por la esperanza. Tenemos que perseverar ahora en medio de las tinieblas, a izquierda y derecha. Pero la palabra de Dios viene a nosotros. La Virgen nos indica el camino hacia arriba, hacia Cristo, hacia la salvación, la esperanza de los pueblos, la salvación del mundo, la redención verdadera, completa. Dice el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 11. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Nosotros también somos llamados a heredar las promesas. Y son claras. ¿A qué nos llama el Señor? Somos ciudadanos de los cielos. Esperamos de los cielos que llevan al justo. Luego la venida del Redentor para reinar, para traer su reino de paz, de justicia, de santidad, de verdad. Esperamos, por tanto, el reino de Cristo. Pero ahora somos llamados a ser imitadores de aquellos, la Virgen y todos los hombres de fe, que por la fe y la perseverancia en el camino hacia este encuentro de luz, de plenitud, de promesa que se cumple, de esas promesas que se realizan, la victoria, la conquista de esas promesas, mediante la fe y la perseverancia. La fe verdadera que nos lleva a perseverar, a caminar, a subir. De forma, dice, que no os hagáis indolentes, que no seamos inconstantes, que no nos cansemos, que no nos desesperemos, que no sucumbamos, que no miremos atrás, como la mujer de Lot, cuando estaba saliendo y subiendo fuera de Sodoma, ¿verdad? Pero se quedó allá, en el valle, no llegó a subir. Pues bien, dice, deseamos que cada uno de vosotros, por eso el Señor nos llama como comunidad a apoyarnos, a ayudarnos en este camino, en esta subida. El Señor, la palabra nos anima. La Virgen es modelo, madre de la esperanza, para imitarla también y para caminar de su mano con diligencia. ¿eh? Con diligencia, con la misma diligencia, para la plena realización de la esperanza. Esto nos llama Dios, a esa esperanza que no falla.
Vamos a comentar algunos textos de padres de la Iglesia y algún otro texto del Magisterio que nos iluminan sobre toda esta realidad. Dice San Agustín, por la mujer, muerte, por la mujer, vida, por Eva, ruina, por María, salvación. Eva, madre de nuestra condenación. María, madre de nuestra justificación. Eva, madre de los que mueren. María, madre de los que viven. Eva, madre de la desesperación. María, madre de la esperanza. Luego, somos ahora hijos de la esperanza, hijos de la Virgen, hijos de la esperanza, hijos de la vida. Tenemos un camino nuevo abierto para recorrerlo. Está abierto, pero hay que recorrerlo, ¿verdad? También comenta San Agustín, creemos que de la Virgen María nació Cristo según la carne, pero no creemos que María sea la madre de la divinidad, sino la madre de la esperanza, porque en su seno fue concebida nuestra esperanza, Cristo, quien nos justificó impíos, para que fuésemos herederos según la esperanza de la vida eterna, herederos de la vida eterna. Porque así como ella concibe, es madre de Dios, de Cristo, Dios y hombre, no de la divinidad, dice San Agustín, pero sí de Cristo, que es Dios y hombre, pues engendra la esperanza. Ahí está nuestra justificación. Siendo impíos, somos justificados para ahora ser herederos de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. San Ireneo dice, así como Eva, seducida por el discurso del ángel caído, se apartó de Dios violando su palabra, así María, evangelizada por el discurso del ángel, Gabriel, llevó en su seno a Dios obedeciendo a su palabra. Y así como aquella, Eva, fue seducida para desobedecer a Dios, esta, María, se dejó persuadir a obedecer a Dios, a fin de que la Virgen María se convirtiera en abogada de la Virgen Eva. Y de este modo, así como el género humano fue condenado a muerte por una virgen fue liberado. Todos somos hijos de condenación, porque venimos del pecado original, de Adán y Eva. Pero ahora, por el nuevo Adán y la nueva Eva, somos redimidos y por tanto hay esperanza para Eva y para todos los hijos de Eva, para ser ahora hijos de Dios, hijos de la Virgen, liberados. San Efrén dice, por medio de una mujer, el alimento se convirtió en veneno, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por medio de una mujer, la Virgen, el veneno se convirtió en alimento, porque de la muerte nos ha venido la vida, es la cruz. Eva, madre de los muertos. María, madre de los vivos. Y también llama a la Virgen el puente por el cual los desterrados pueden regresar al paraíso. San Andrés de Creta dice, he imitado a Adán, el primer pecador, y sé que me he privado a mí mismo de Dios y del reino eterno por mis pecados. Pero, oh Salvador, ten piedad de mí y llámame de nuevo, como llamaste a la mujer caída, Eva, por medio de la nueva Eva, tu Madre purísima. Así somos llamados y así tenemos esa esperanza nueva. San Beda dice, Isabel llama bienaventurada a María, no tanto por su privilegio materno, sino por su fe. Y así como la incredulidad de Eva nos vendió a la muerte, la fe de María nos devolvió a la vida. Antes lo comentábamos, todo empieza por la fe. Y la Virgen es madre de la fe.
Y por eso es madre de la esperanza también, porque pone la fe en práctica, obedece y sube. Recordamos cuando el Señor le dice a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. La revelación de Cristo, la salvación, viene como consecuencia de haber creído. La victoria viene como consecuencia de haber perseverado, de haber luchado por la fe, de haber subido, de haber seguido al Señor hasta la cruz y la resurrección, hasta la victoria. El catecismo también tiene textos preciosos. El número 149 dice, durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe, la Virgen, no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y el número 967 dice, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, repito, por su total adhesión, esto es la fe, adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo. La Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, tipos de la Iglesia. Y es la primera Iglesia, el tipo de la Iglesia. Figura de la Iglesia, madre de la Iglesia, porque es madre de la fe. Colaboró, dice el número 968, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. ¿Cómo? Dice, por su obediencia. Si esto es lo que busca Dios en el hombre. Dios viene a nuestra nada y ¿qué espera encontrar? Un corazón dócil que se adhiere a Él, que se reconoce lo que somos, nada, y le reconocemos a Él la verdad, el todo, la vida. ¿Y qué se requiere entonces? Obediencia. Obediencia, la obediencia de la fe, la obediencia que lleva, que es muestra del amor. Dice, repito, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Es decir, para ese nuevo nacimiento, para engendrar hijos de Dios. Y el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, dice, María, estrella de la esperanza, con su sí, hemos dicho antes la obediencia, la fe, con su sí, ella abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Se hizo el arca viviente de la alianza, en la cual Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Plantó su tienda entre nosotros. Por eso ella es estrella de la esperanza. Ilumina y guía en la esperanza. ¿Cómo? Con su sí. Abrió esa puerta y ahora todo el mundo puede atravesar esa puerta. La puerta por la que Dios mismo ha venido al mundo y en ella, arca viviente de la alianza, Dios se ha hecho carne y ahora podemos atravesar por esa puerta abierta al encuentro con Dios y a la esperanza a la que ella nos guía. Y sigue diciendo el mismo texto, en la noche del Viernes Santo, cuando todo parecía acabado, ella conservó la certeza de la esperanza y esperó contra toda esperanza la luz de la resurrección. Así, en las horas oscuras de este mundo, en las horas oscuras de este mundo, ella se convierte para nosotros estrella de la esperanza.
estrella de la esperanza. Y también el Papa Juan Pablo II dice en Redentoris Mater, hablando de la Virgen, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. Por lo tanto, en cierto modo, la fe de María, sobre la base del testimonio apostólico de la Iglesia, se convierte sin cesar en la fe del pueblo de Dios en camino. La fe del pueblo de Dios en camino. Nos atrae a Cristo y a la cruz, a su sacrificio y hacia el amor del Padre, porque ese sacrificio redentor nos lleva a la comunión con Dios, la reconciliación y el encuentro con Dios y el amor de Dios, la vida divina. Pero esto es un camino, hay que recorrerlo. Y es modelo del pueblo de Dios en camino y estímulo, Madre de la Esperanza, para ese encuentro. Y en el documento Lumen Gentium, el Vaticano II, dice en el punto 68, la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así, en la tierra, precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios, como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Estamos a camino, tenemos ya la certeza, adhirámonos a las promesas de Dios para esperar su cumplimiento. Tenemos la luz que ha venido ya al mundo y la estrella de la esperanza, la madre de la esperanza, la Virgen, nos lleva a conocer esta luz, nos da esta luz, nos da esta esperanza. Ella ha caminado primero y nos indica el camino para perseverar por la fe hasta completar la posesión de nuestras promesas, las que Dios nos ha dado. Repito, ella en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta. Por la fe sabemos que esa esperanza no falla, que se cumple, que se alcanza, que no falla. Y de consuelo, porque perseverando en las pruebas también padecemos. Y necesitamos a veces ser consolados, ser reanimados para continuar subiendo, para continuar combatiendo, peleando, hasta alcanzar la victoria. Dice aquí, hasta que llegue el día del Señor, hasta la consumación, lo que Dios ha preparado para los que le aman, para los que esperan, para los que han creído, para los que han acogido su palabra y ahora ven con los ojos de la fe. Iluminado el corazón, también se mueven por la esperanza que no falla. Gloria al Señor.